Hola, buenos días. Voy a hacer una actualización de la situación de la bolsa en este momento. Así que este vídeo es una actualización del vídeo que hice hace poco sobre la crisis bancaria y que os dejo por aquí. En lo primero que quiero que os fijéis es en la divergencia que hay entre todo el revuelo que han montado los medios de comunicación y todo el miedo que han generado y lo que han hecho las bolsas realmente. Aquí veis que el Eurostoxx 50 ha caído solo un 8%. Un 8% es una caída muy pequeña. Algo normal y corriente que no debe llamarnos la atención en absoluto. Esto no puede ser el motivo de asustar a la gente durante varias semanas haciendo creer que las bolsas se están hundiendo. Cuando, además, desde octubre de 2022, veis que ha tenido una subida del 33%. Caer un 8% tras subir un 33% es una corrección completamente normal y sana. El caso del IBEX 35 es muy parecido. Ha caído un poco más, el 11%, porque en el IBEX 35 los bancos pesan un poco más que en el Eurostoxx 50. Pero la diferencia es muy pequeña. Y también ha subido un 33% desde octubre de 2022. El SP500 ha subido un poco menos desde octubre de 2022, el 20%, y ahora ha caído un 9%, también una caída muy parecida. Es decir, una vez más no se ha hundido el mundo a pesar de todos los titulares que hemos visto en la prensa. Lo que ha sucedido en la realidad es que las bolsas han tenido una caída muy pequeña tras haber tenido una subida muy importante en los meses previos. Vamos a ver ahora qué puede pasar en las próximas semanas y cómo planificar las compras. En la bolsa se dan por supuestas muchas cosas que no son ciertas. Por ejemplo, se da por supuesto que en situaciones de este tipo, todos los inversores se tienen que poner a hacer grandes estudios para intentar adivinar cuál será el mínimo de la caída, pero no es así. Es mucho más importante planificar las compras que intentar acertar con el mínimo. Porque además acertar con los mínimos es cuestión de suerte, no de hacer grandes estudios. Porque ya sabéis que los mínimos no los marcan los inversores que más saben, sino los inversores que más miedo tienen del grupo de los inversores más nerviosos. Así que no os asustéis por los pronósticos de grandes caídas de la bolsa en estas situaciones, porque los que hacen esos pronósticos no saben si la bolsa va a caer o no. Es parecido cuando en un trabajo de una porra, cuando llega el Madrid-Barcelona, y alguien dice que uno de los dos va a ganar por 5-0. Realmente esa persona no cree que el Madrid vaya a ganar al Barcelona por 5-0 o al revés. Pero como a veces pasan esas cosas, pues la persona que hace ese pronóstico piensa, mira, yo lo digo y si pasa, parecerá que yo lo sabía y todo el mundo me dará la enhorabuena en el trabajo. Y si no pasa, nadie se acordará de mi pronóstico. Los pronósticos de grandes caídas en la bolsa se hacen de forma muy parecida a este ejemplo que acabamos de ver con las apuestas deportivas en los trabajos. En lo que nos tenemos que fijar es que hay muchas empresas a muy buenos precios, como os conté en este vídeo que hace poco y que os dejo por aquí y que sigue siendo totalmente válido. El otro tema importante en el que nos tenemos que fijar es que la bolsa, a pesar de los titulares, tuvo una caída muy pequeña, ya se ha recuperado de ella y no pasaría nada si vuelve a tener una caída parecida a la que acaba de tener. Así que lo lógico es que sigamos haciendo las compras en nuestro ritmo habitual. Esta no es una caída que haya que aprovechar haciendo compras a un ritmo superior al habitual, sino un movimiento pequeño de mercado que no tiene mayor importancia. Para un trader de corto plazo, sí que es muy importante intentar adivinar si la bolsa volverá a caer a los últimos mínimos o seguirá subiendo. Porque dependiendo de la conclusión que saque, tendrá que comprar o ponerse bajista. Y si se equivoca, en pocos días puede perder un 10% de su patrimonio con un movimiento pequeño del mercado. Y después de esa pérdida, tendrá que volver a abrir otras operaciones que le harán recuperar esa pérdida inicial o se las aumentarán. Pero la vida de un inversor a largo plazo, buscando la rentabilidad por dividendo, es completamente diferente a eso. Realmente a nosotros nos da igual que la bolsa vuelva a los últimos mínimos o siga subiendo. Lo que debemos hacer es seguir haciendo nuestras compras al ritmo habitual. Y solo si la bolsa cayera por debajo de los últimos mínimos, deberíamos aumentar nuestro ritmo de compras. Y es muy importante que veáis que esto es una decisión muy fácil de tomar y que debemos estar tranquilos en todo momento. Aunque si la bolsa llega a caer por debajo de los últimos mínimos, los titulares de los periódicos intentarán crear mucha alarma e incitarán a vender. Nosotros tenemos que aislarnos de todo ese ruido y seguir nuestro plan de compras con toda la tranquilidad del mundo. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.